Bueno, buenos días con todos. Bienvenidos a este Zoom, donde vamos a ver el tema de los clavos telescopados, faciar dual para osteogénesis imperfecta. Y esta charla va a ser guiada por el doctor Raúl Quispe Suárez, es cirujano traumatólogo y ortopedista, director médico y miembro del staff de traumatología infantil, neuroortopedia y alargamiento óseo del Centro Dr. Q, expertos en traumatología y ortopedia en Lima. Es faculty regional AO, Trauma Internacional, secretario de Acción Científica de la Asociación Peruana de Ortopedia y Traumatología Infantil, APOTI, docente de segunda especialidad, tecnología médica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Agradecerle, doctor Quispe, por su tiempo y bueno, estamos atentos a su charla. Antes de que empiece, doctor, le vamos a dar la palabra a Paola Porcel, gerente de Bolivia, que nos va a dar explicaciones. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, doctores del Hospital Materno Infantil. Muchas gracias por darnos un espacio en su ajetreada agenda para poder presentar los clavos. Gracias, doctor, por igual podernos prestar un poco de tiempo. El día de hoy, como Manuel ya mencionó, se va a presentar este tipo de clavos. Tenemos mucho interés en que estos clavos se puedan manejar en su hospital. Ya se habló igual el día de ayer con el doctor Claros, que es el jefe del servicio, dando el ok para esta charla y bueno, dependiendo a cómo vayamos avanzando con el tema, podemos ir ya programando las posibles cirugías. Gracias, doctor, puede empezar. Por favor, las preguntas podemos ir anotando en el chat y Reinaldo, al final vamos a abrir el micrófono para las preguntas. Gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes. Ya en Bolivia, acá todavía estamos en la mañana, pero estoy muy agradecido por la invitación y sobre todo a Manuel, ¿no? quien me hizo partícipe de esta reunión. Quisiera compartir con ustedes un poco de los aspectos tanto teóricos como prácticos en lo que significa el manejo de la osteogénesis imperfecta, sobre todo óseo, a través de las cirugías correctivas. Quisiera solo confirmar que mi pantalla se vea bien. Sí, doctor, está bien. Sí. Perfecto. Bueno, siempre es bueno conocer a las personas con las que vamos a poder hablar o relacionarnos, así que quisiera empezar con presentarme. Bueno, soy médico consultor de Surgicorp, pero aparte de eso, bueno, soy un médico que trabajo desde hace muchos años en el tema de las cirugías correctivas, sobre todo a nivel de las enfermedades metabólicas que puedan afectar a los huesos y también a las secuelas postraumáticas que puedan devenir justamente en las alteraciones del crecimiento y de las alteraciones de la forma, ¿no? Conozco al doctor Galván, con el cual he tenido oportunidad muchas veces de poder incluso estar en sala de operaciones. Él es un referente, como sabemos, a nivel latinoamericano y mundial acerca del mal. ¿Aló? Disculpe que lo corte, es que la señal está un poco baja y se está entrecortando, no se escucha muy bien. Ok, pero a mí no me sale que tenga una señal baja. A ver, voy a tratar de... Hola. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Ahora está mejor. Gracias, De doctor. repente el internet de ahí a Paola. Sí. Bien al doctor. Pero no, Ajá. de repente. Muy bien, decía de que, bueno, he trabajado en relación a la osteogénesis imperfectas desde hace muchos años. El último viaje que realicé antes de la pandemia fue para intercambiar un poco de experiencias y también conocer el manejo de otro referente mundial como es el doctor Esposito en la ciudad de Omaha, en Nebraska. Y definitivamente todas estas experiencias y acumulación también de conceptos teóricos y prácticos es lo que permite que podamos llevar a cabo una práctica adecuada del manejo de la osteogénesis aquí en Lima. Para hablar un poco ya de la enfermedad, como sabemos, en los años 1800
más o menos 1805, 1819, dos médicos empezaron a describir este proceso patológico. El doctor Lobstein, ¿no? Médico alemán-francés, que describió sobre todo las características de la osteogénesis que ahora conocemos como osteogénesis tipo 1, y el doctor Brolik, casi en el mismo tiempo, a través de sus tratados y del compendio que hizo sobre enfermedades que hacían deformidades a nivel de los miembros inferiores y superiores, describió también las características de, sobre todo, las lesiones vertebrales, ¿no? En la columna vertebral. Al doctor Broly, que es a quien se le concede el término de osteogénesis imperfecta, es quien lo acuña finalmente, y el doctor Lobstein habló mucho sobre la osteoporosis en términos generales, y son ellos los que dan a conocer las características clínicas iniciales de la enfermedad. Pero ¿qué es la osteogénesis? Como sabemos, es un grupo de alteraciones que cursan con fragilidad ósea, que están causados por una mutación que sobre todo codifican el procolágeno tipo 1, aunque ahora sabemos con cada vez más el avance de la ciencia de que existen también deformidades que van a afectar otros mecanismos de la duplicación y de la formación de las otras estirpes proteicas, que pueden terminar también lo mismo. En la gran mayoría de los casos, la osteogénesis imperfecta se hereda de manera dominante o se puede formar por una nueva mutación. Es por eso que ahora tenemos una clasificación muy amplia realmente que desde el punto de vista de índole genético nada más nos lleva a tener múltiples características. La incidencia es rara, ¿no? O sea, es una enfermedad rara, se calcula entre uno sobre cada 20.000, 50.000 nacidos vivos, pero definitivamente es importante. ¿Por qué? Porque es una enfermedad limitante en la mayor parte de los casos. Este cuadro nos explica un poco de manera gráfica cómo es que la alteración de la producción de colágeno se va a realizar, y podemos ver que digamos, la alteración se produce tanto a nivel intracelular como extracelular, con deformación de las cadenas de duplicación a nivel intracelular, y a nivel extracelular con lo que van a significar los depósitos adecuados, donde vamos a poder ver que hay más, digamos, configuración de celdas vacías que llenas a nivel de lo que van a ser justamente el colágeno. Y esto va a llevar a una condición física, ¿no? Si echamos mano de las curvas de tensión de formación, vamos a poder ver que la resistencia natural del hueso, o el strain que tiene antes de quebrarse, pues es digamos, corto, pero la fuerza que tiene el hueso es alta. Por eso es que vemos en la primera curva cómo asciende rápidamente la resistencia, siendo mayor que el strain, y luego viene una fase de deformidad, que es la que aparece hasta que finalmente se va a romper. Esa es la fase de deformidad elástica. Todos los conceptos están, digamos, alterados en la osteogénesis. Vamos a necesitar una menor cantidad de energía para provocar un strain, o sea, el strain va a ser más bajo en relación a la capacidad de resistencia del hueso normal, y también vamos a tener que la fase de deformidad o plástica es prácticamente nula, y por lo tanto el hueso se va a terminar rompiendo. Es por eso que se conoce también a esta enfermedad como la enfermedad de los huesos de cristal, porque no hay una resistencia a las deformidades. La deformidad plástica no va a ocurrir y se va a romper. Las consecuencias entonces de las alteraciones del colágeno van a ser la densidad mineral ósea disminuida, la fragilidad que se va a ver sobre todo con las fracturas frecuentes. Van a haber otras alteraciones del tejido conectivo que vamos a verlas en otras áreas de nuestro cuerpo, y el paciente va a cursar con talla baja. Como había mencionado al inicio, la clasificación inicial es una clasificación que solo tenía 4 tipos, ¿no? Dentro de los cuales pues el más severo, el tipo 2, el que cursaba con la muerte. Los otros 3 fundamentalmente van a llevar a secuelas diferentes en los niños y se van a manifestar también de manera diferente. Ahí vemos algunas características, pero Rauch y Gloriex hicieron un aumento de esta clasificación hacia los grados o los tipos 5, 6, 7, y ahora existen también nuevas subclasificaciones de cada uno, dado que sigue el avance en cuanto al estudio genético. Lo cierto es que la presentación clínica siempre va a ser parecida, con fracturas, sobre todo en los huesos largos.
los huesos van a aparecer deformados con acortamientos, con además compresiones que sobre todo se van a dar en la columna, alteraciones de la forma de la columna, la laxitud ligamentaria, las deformidades articulares, la estatura baja como conocemos por justamente todas estas alteraciones. Y dependiendo del tipo, veremos que hay mayor compromiso sobre la marcha y sobre la función de los miembros superiores. Además vamos a tener todas estas otras características clínicas que pueden ser más o menos frecuentes dependiendo del tipo, ¿no? Es muy, digamos, no en todos se presentan escleras azules, no en todos hay hipoacusia, no en todos hay dentinogénesis imperfecta, pero en general para los tipos 1, que es el menos severo de todos, sí hay de repente alteraciones sobre todo en los dientes y que uno tiene que saber reconocer al inicio. Entonces el manejo es multidisciplinario, como sabemos, y esto nos lleva justamente a ver qué podemos hacer. Entonces, lo primero que sabemos es que las deformidades óseas van a aparecer por esta alteración en la formación del colágeno y que definitivamente este paciente va a estar expuesto a riesgo de fracturas. Entonces, el pamidronato, como un ácido, como un bifosfonato, apareció como una alternativa justamente hace mucho tiempo para lo que significaba el manejo de la prevención. Y el ácido solendrónico o el solendronato en los últimos años ha ganado mayor relevancia y forma parte de lo que implica el protocolo de tratamiento tanto para un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente como para un paciente que tiene que llevar su, estatus físico hacia una mejoría. Entonces el ácido solendrónico mejora la densidad mineral ósea, ayuda a mejorar la capacidad de remodelación del hueso y nosotros también lo usamos y como decía es parte del protocolo, ¿no? La administración, si bien es individual, se dosifica, pero en términos generales es a razón de 0.05 miligramos por kilo diluido en suero fisiológico. Y entonces, una vez que ya tengo a este paciente tratado, igual pueden ocurrir las fracturas. Sabemos que las fracturas son frecuentes. Antes de los 2 años es muy difícil que podamos hacer intervenciones quirúrgicas grandes. Se trata sobre todo con férulas y enyesados. Y después de los 2 años, preferentemente el tratamiento quirúrgico va a estar asociado al uso del ácido solendrónico. Pero además hay prerequisitos que tiene que cumplir el niño para que podamos hacer una cirugía, por ejemplo, en el fémur proximal antes que después. Y estos prerequisitos están relacionados sobre todo con su capacidad funcional, con la capacidad de la marcha que pueda tener este paciente, para que podamos realmente tener ya un éxito en el tratamiento de las deformidades y de las fracturas. Entonces, los objetivos del tratamiento quirúrgico son curar adecuadamente las fracturas, mantener un alineamiento adecuado de los huesos largos mientras el paciente sigue creciendo, y además resolver las complicaciones que puedan presentarse, ya sea porque no se manejó quirúrgicamente al paciente previamente, por un tratamiento quirúrgico inadecuado o porque simplemente la enfermedad sigue siendo agresiva a pesar de los intentos mecánicos por tratar de mantenerla. ¿Qué tipos de cirugías entonces debemos tratar de proveer a estos pacientes? Sabemos que hay fragilidad de las corticales, sabemos que hay una densidad mineral ósea disminuida, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de evitar el estrés en las corticales, sobre todo en las áreas de tensión. Por lo tanto, van a existir los métodos de tratamiento extramedulares, ¿no? Hay placas y tornillos, fijadores externos, etcétera. Lo que van a hacer es hacer un estrés sobre las corticales y probablemente fallen. Por eso se deben utilizar de preferencia mecanismos intramedulares, que además van a permitir que el área de trabajo del implante pueda ayudarnos a mejorar y a mantener la resolución de las lesiones o de las fracturas. Debemos evitar entonces tracciones, placas y tornillos, pero además no solamente es cuestión de poner un implante intramedular, como vemos ahí un clavo doblado, que es un clavo de Rush que antes se utilizaba, sino que debemos ver qué tipo de implante intramedular debo colocar. Las complicaciones por eso eran y todavía son frecuentes. Existen las posibilidades de migraciones del material quirúrgico, pérdidas de la reducción, refracturas, protrusiones de los implantes intramedulares,
tenemos alteraciones que ya están relacionadas más específicamente con algunos implantes, como por ejemplo las placas y tornillos, que al ser sistemas rígidos en el hueso anómalo van a romperse por encima o por debajo de la placa, como vemos en esta imagen radiográfica, en estos clavos, perdón, en estas placas de HS, donde vemos que se pueden producir fracturas subtrocantéricas. También pueden causar problemas de consolidación ósea por el micromovimiento producido por el desanclaje que va a haber, porque como sabemos la mayor parte de sistemas de placas y tornillos hacen que el hueso sea el que trabaje, a menos que se usen sistemas donde vamos a distribuir el área de trabajo mejor, como las LSP, pero igual son sistemas que en los extremos, sobre todo, no en la zona donde trabajan, van a poder producir alteraciones. Los clavos endomedulares flexibles, como los TENS, que son muy utilizados en los niños, también tienen problemas, porque no necesariamente vamos a lograr estabilidad en los 3 puntos que se requiere en los cuales tiene que tener estabilidad, sobre todo en los puntos de entrada o en la zona donde se produce la osteotomía o la fractura. Y además estos clavos pueden migrar fácilmente porque se produce una osteopenia que va a hacer que haya un aflojamiento sobre el punto de entrada y que mejora la estabilidad con los end caps, aunque sabemos que los end caps, la especie de tapitas que tienen los clavos flexibles, pero igual, a pesar de todo esto, no son implantes ideales, no son implantes adecuados. Entonces, a través del tiempo se han ido desarrollando sistemas de clavos telescopados que nos permitan que no solamente mantengamos el alineamiento, sino que vayan estos creciendo con el paciente, porque sabemos muy bien que un problema de los clavos endomedulares, ya sea que sean rígidos o canulados, pero es que no van a tener la capacidad de alargarse. Estos sistemas de clavos telescopados, que inicialmente fueron diseñados por Bailey, Dubois y Sheffield, que son los primeros que vemos arriba en gris, son clavos que se anclaban de alguna manera en las epífisis para luego permitir que haya un crecimiento natural del hueso. Sin embargo, por sus diseños tenían múltiples complicaciones. Además, estos clavos requerían de una artrotomía muy grande. Teníamos que ver la parte del cartílago para poder insertarlos por ahí, ¿no? O sea, teníamos que tener una gran visualización. Por lo tanto, pues teníamos problemas para eso. Y además, había que verse que los clavos, cuando no eran telescopados, se hacían a través de lo que era el procedimiento de Soffield-Miller, que todavía veo que en algunos casos se sigue realizando, y que consistía en corregir las deformidades haciendo rotaciones óseas, ¿no? Entonces, era las osteotomías que nosotros aquí en Perú llamamos de tipo anticucho, porque es como que cortamos y los pedazos de hueso los vamos girando y luego vamos fijándolos con un clavo, con amplios abordajes, como vemos, con una desperiodización importante de ese hueso que ya está alterado en su función metabólica, y por lo cual nosotros le damos un segundo impacto, y justamente puede llevar todo esto a grandes complicaciones. Entonces el hueso terminaba incluso expuesto fuera de la pierna del paciente para que pueda ser corregido y finalmente reimplantado. Tuve en mi residencia la oportunidad de ver uno de estos y dije, definitivamente esto no es algo biológico, no es algo anatómico, no es algo natural, deben haber otras alternativas. Y sí, pues las alternativas fueron apareciendo, y el doctor Fassier junto con el doctor Duval crearon este sistema. ¿Aló? Entonces, el clavo Fassier-Duval es un clavo que comenzó su diseño viendo todas las complicaciones que daban los clavos previos, y fundamentalmente fueron diseñados para los problemas que estaban relacionados con la osteogénesis imperfecta. De hecho, tiene características en cuanto al diámetro, porque también debemos conocer que los huesos de los niños que tienen osteogénesis definitivamente son huesos que tienen un diámetro menor
al de el desarrollo de otro niño de la misma edad sin este problema. Entonces, las características importantes son que, igual que cualquier otro clavo telescopado, tiene dos componentes: el clavo, la parte macho, que se ancla en la epífisis distal, como vemos en la primera imagen de la izquierda en el fémur, que lo que hace es tener unas roscas que lo que van a ayudar es, en el centro de la fisis, poder pasarla y evitar de esta manera cualquier perturbación del crecimiento secundario de esa fisis. Además, con los estudios de anatomía y fisiología posteriores se ha demostrado que mientras el diámetro de esta lesión no alcance digamos, un radio mayor a 5 milímetros, no va a existir probablemente un grado de perturbación severa, e incluso ahora hablamos de que hasta un quinto del fémur puede tolerar la capacidad de pasarse sin que haya ningún tipo de afectación sobre el crecimiento de la fisis. Igual el clavo, el componente hembra se ancla en la epífisis proximal, y de igual manera no debería pasar, eso sí, la fisis, para que, como vemos, es más ancho, y de esta manera evitar disturbios sobre el crecimiento de la parte proximal de los huesos en los cuales se está implantando. Es un sistema que viene con todo un instrumental adecuado para la colocación, que nos permite poder realizar el procedimiento en deformidades tan severas como la que vemos a continuación, donde hay una deformidad del fémur proximal en callado de pastor, le llamamos, ¿no? En forma de arco, además de fracturas patológicas que tiene este niño, y en las tibias, para que proveamos un crecimiento adecuado. Y se pueden corregir entonces todas las deformidades en 2 actos quirúrgicos en cada uno de los lados. En promedio debería demorarse 1 hora y media el tratamiento, pero a veces demora un poco más dependiendo del grado de complejidad por cada área, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de la técnica quirúrgica de manera muy superficial, porque obviamente esto va a depender de cada caso, pero en tibia, por ejemplo, un paciente varón con osteogénesis imperfecta tipo 4, antecedente de cirugía en ambos fémures con enclavado endomedular facial duval, sufre una caída, se lesiona, se fractura, pero pasan 7 meses y él está con este grado de deformidad, una angulación importante en antecurvatum de la tibia y una deformidad también en varo, ¿no? Tenemos que además hay limitación y hay cojera para este paciente. Entonces, lo que buscamos con la planificación quirúrgica es trazar nuestros ejes de alineamiento y, de acuerdo a eso, evidenciar los coras, ¿no? Los coras de la deformidad, que en este caso se plantea que son 2, ¿no? Idealmente debemos buscar corregir el eje, y a veces lo que tenemos que hacer, de acuerdo a las leyes de corrección que tenemos, es que podemos utilizar 1 o 2 puntos de corrección. Simplemente vamos a tener que variar y modificar de alguna manera nuestra forma de osteotomía para poder corregir en un solo punto, ¿no? Haciendo una cuña, y que probablemente eso ayude a modificar la forma en vez de hacer 2 osteotomías. Pero en este caso lo que se hizo fue que, si bien la deformidad era evidente y parecía que solamente íbamos a necesitar una osteotomía, también utilizamos 2 a través prácticamente del mismo abordaje. Entonces se hacen nuestros trazados de los ejes, se delimita bien nuestro punto de osteotomía, se comienza pasando el clavo guía que tiene el sistema, ¿no? A través de un abordaje parapatelar. Se puede utilizar abordaje paratelar o suprapatelar también, no hay ningún problema con eso. Esto sí, siempre tiene que haber un intensificador de imágenes. Lo que nosotros hacemos posteriormente es ubicar el primer punto de del corte a través de el pasado de la broca, y cuando vemos que hay resistencia, sabemos que ahí va a ser. En este caso era muy evidente, ¿no? Lo que hacemos posteriormente es hacer la osteotomía del hueso, pasar la guía, y como vemos acá nuevamente tenemos una desviación. Entonces teníamos 2 opciones: o hacer una cuña sobre la primera osteotomía o hacer una segunda osteotomía. Preferimos hacer una segunda osteotomía, y vemos ya que el clavo ha pasado adecuadamente. Ahí vemos las 2 osteotomías que hay, siempre
tratando de minimizar la posibilidad del daño sobre los huesos. Cuando hacemos osteotomías grandes vamos a tener una mejor apertura, pero si son digamos cirugías correctivas, sobre todo en este caso sabemos que había una pseudoartrosis, si bien el problema era fundamentalmente mecánico, teníamos de todas maneras que hacer un debridamiento de los bordes para que hubiera una mejor consolidación o un mejor pronóstico de consolidación. Así es como se queda anclado el clavo. Y finalmente vemos también en la posición lateral. Vemos que aquí hay una pequeña protrusión, por decirlo así, del clavo por encima de la línea articular, pero recuerden que ahí hay cartílago todavía, ¿no? O sea, no es solamente lo que vemos en el intensificador como hueso, y por lo tanto esto no le causó al paciente ninguna molestia. Siempre se debe tratar de mantener los ejes centrales completamente en todas las articulaciones. Acá quedó discretamente anterior, pero eso no fue impedimento para que en los controles posteriores podamos ver que la corrección y el alineamiento se dieron. Este es el control postquirúrgico inmediato, y que luego podamos ver una adecuada evolución. El mismo paciente tuvo un seguimiento, ya consolidada la osteotomía de la tibia del lado izquierdo, ya vemos que está creciendo, por eso ha desaparecido la punta. Ahí se puede ver claramente en la tibia que ya no se ve la punta del macho, del componente macho, pero ahora tiene una desviación en el fémur producto de una migración del clavo, ¿no? Eso, por ejemplo, no debe ocurrir. Ahí hay que volver a operarlo para que pueda realizar sus actividades funcionales de una mejor manera. Tenemos también que indicar que las osteotomías deben ser mínimamente invasivas. Debemos utilizar, si es posible, solo brocas para poder hacerla, aunque, como el doctor Espósito también lo demostró, los huesos son tan frágiles que con un osteótomo se pueden simplemente con una gubia se pueden comenzar a quitar los fragmentos del hueso y tratar de alinearlo de la mejor manera. Eso es otra técnica que se puede utilizar. Definitivamente hay varios trucos para poder hacerlas de maneras poco invasivas. Si el clavo ha perdido su anclaje pero mantiene el alineamiento, también puede dejarse como guía. Por ejemplo, tenemos este caso: fractura sobre la colocación del clavo y desviación igual en varo y antecurvatum, pero además de eso con un clavo dentro, doblado, ¿no? Entonces, a veces técnicamente es muy difícil retirar ese clavo angulado y ya desanclado además, pero con la experiencia, con el tiempo y con algunas características de cómo se puede hacer. Por ejemplo, en este caso se ingresa sobre la deformidad igual, y haciendo una ventana prácticamente se puede hacer retrospectivamente el retiro de ese clavo. ¿Qué otras cosas hacemos en osteogénesis? Cuando el material ha migrado, cuando el paciente ha crecido. En este caso vemos un buen control, por ejemplo, de este paciente. ¿Por qué decimos que es un buen control? Es un paciente que fue operado con unos clavos que ya están pequeños, que ya se desanclaron, que cumplieron su objetivo de mantener el alineamiento, y vemos esas líneas que son radiopacas, secuenciales, que están indicándonos que este paciente está recibiendo sus dosis de ácido zoledrónico tal como debería indicarse el protocolo. Entonces este paciente está bien, tiene un seguimiento largo, pero se ha desanclado de todas maneras el clavo. ¿Por qué? Porque ha crecido, porque ya no es lo suficientemente estable ese sistema, y obviamente ese desanclaje le está produciendo dolor por el clavo que está saliendo a nivel del músculo. Entonces, lo que se planteó fue hacer el cambio. Se cambió en el lado derecho, y en el lado izquierdo se hizo una osteotomía para incluso realinear un poco mejor y que quede definitivamente ya alineado. El paciente, después de sus controles, queda muy bien, vuelve a las actividades, y como vemos, a pesar de ser una osteogénesis, en este caso de tipo 1, el paciente puede realizar y tiene un crecimiento casi normal. ¿También podemos usar los clavos Fassier Duval en otras patologías? Sí. Este es una paciente con displasia fibrosa, que tiene, como vemos, una desviación en varo, alteraciones del crecimiento en la metáfisis, tanto proximal como la distal del fémur derecho, tiene un acortamiento severo, como se puede ver en la imagen clínica. Y lo que hacemos es hacer una osteotomía, dejar el clavo largo. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar luego para un alargamiento óseo, lo estoy utilizando como guía. Realizo la osteotomía inicialmente para que se corrijan los ejes. Una vez que se han corregido, y por el mismo clavo, hacemos una técnica long, ¿no? Un lengthening over nail, para que podamos obtener luego un crecimiento del hueso, ¿no? En este caso se recuperaron ya 6 centímetros. La paciente ahora está en fase
de, digamos, terapia física para posteriormente pasar a una segunda fase de alargamiento. Y si se fijan en el detalle del clavo endomedular, van a ver que ya no está la punta, ¿no? Esa punta grande ya no está, porque ahora está pues justamente como parte del sistema de alargamiento que se realizó. Entonces, es un clavo versátil, se puede utilizar en otras patologías, pero definitivamente su uso principal sigue siendo el del manejo de fracturas difíciles, de los pacientes con osteogénesis imperfecta sobre todo, no solamente en fémures, en tibias, sino también en miembros superiores, como los húmeros, que no les he presentado ningún caso en este momento, pero sí puedo compartir en alguna otra ocasión con ustedes. Entonces, los niños con osteogénesis padecen de fragilidad ósea, fracturas frecuentes, requieren estabilización, alineamiento de los huesos largos. Los sistemas Fassier Duval presentan complicaciones propias del proceso de la enfermedad, pero logran los objetivos de proteger los huesos, permitir curar las fracturas y también permitir una adecuada estabilización. Y dependiendo del grado de la enfermedad, dependiendo del subtipo sobre todo, también se pueden elegir algunas otras alternativas quirúrgicas, pero sobre todo siempre manteniendo el principio fundamental de no hacer daño y de permitir que el paciente tenga de repente la mejor opción, ya sea de tratamiento conservador o quirúrgico. Esta es una frase que nosotros tenemos, otra niña con OI, que como vemos se desarrolla bien y que puede desarrollar su vida prácticamente normal. Eso es lo que quisiéramos con todos los pacientes que manejamos, que tengan osteogénesis, sea el grado que sea. Listo, muchísimas gracias y bueno, quedo atento a cualquier pregunta que ustedes tengan. Sí, doctor. Sí, buenas tardes, doctor. Mucho gusto de conocerle. Buenas tardes. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia usted encuentra en una Soffield y usted también en cuña? ¿Y por qué son diferentes las roscas arriba y abajo en el clavo? Y otra pregunta más, ¿cómo calcula el istmo para el clavo? ¿Me escuchaban, no? Ya, ok. El istmo siempre va a ser la zona de menos diámetro. Voy a empezar por esa respuesta, ¿no? Pero siempre hay que considerar que los istmos pueden estar asociados a unas corticales que, si bien son delgadas, pueden estar finas. Entonces, o pueden ser que las corticales puedan tener un diámetro digamos, de 3 o 4 milímetros, donde pueda fresar yo un poco y ensanchar de alguna manera el canal medular. Entonces, si mi paciente es un paciente con una fragilidad extrema, donde las corticales son muy débiles, definitivamente tengo que buscar colocar el clavo más delgado. Si en cambio tengo opción para hacer fresado, lo ideal es aumentar un poco el grosor el diámetro del canal medular. Luego, en el tema de la técnica de Sofield, Miller, yo no hago esa técnica, definitivamente esa no la he visto como lo mencioné en la presentación. Lo que nosotros hacemos son osteotomías que son a nivel de los coras, que se planifican previamente cuando hay deformidades que son sobre todo curvas, que no tienen un punto específico de deformidad, ¿no? ¿Y cuál era la otra? ¿Por qué los roscados son diferentes, distal y proximal? Pero doctor, esa Soffield, ¿por qué no usaba Soffield? Me imagino que, bueno, particularmente para mí sería mucho mejor. El procedimiento de Sofield Miller, que es abrir y girar los huesos y desperiostizarlos. Sí. La agresividad que tiene este tipo de cirugías, ¿no? Es completamente evidente de la forma en cómo se está haciendo. El abordaje es un abordaje amplio. El abordaje no solamente daña la integridad de las partes blandas periféricas al hueso, que como sabemos es una cobertura sagrada porque es la que va a irrigar y además es la que va a llevar la parte nutricional al hueso, sobre todo por el periósteo. Pero si ya estoy sacando un fragmento, ya le estoy dejando de tener algún tipo de actividad nutricional, de protección del periósteo sobre todo. Entonces, biológicamente no se comporta definitivamente como un procedimiento que uno deba realizar, a pesar de que la configuración y el resultado pueda parecernos adecuado, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente en que de repente, si no hubiera otras alternativas
se puedan realizar procedimientos sumamente invasivos, como se hace para otras áreas del cuerpo, como se hace para otro tipo de patologías. Pero este no es el caso. Aquí tenemos alternativas que son adecuadas para el manejo de estos pacientes. Y justamente la investigación, los estudios, la evidencia médica sustenta. Es por eso que hay tanta publicación que avala el uso de los sistemas telescopados, no solamente el Fassier-Duval, ¿no? Obviamente. Y ahora, el hecho de que, los dos clavos tienen características que sí van a variar definitivamente, o los dos componentes, pero es como que tengo un lapicero, tengo algo que se inserta dentro y que justamente al telescoparse permite que haya un crecimiento que también hay que valorar y hay que calcular para ver si va a ser necesario cambiar el sistema como en el último clavo en algún momento o mantenerlo hasta el final del crecimiento de ese paciente, ¿no? Gracias. Y nada. Una consulta, ¿cuál es el protocolo que realizan con el ácido solendrónico antes y postoperatorio y cómo lo mantienen a través del tiempo? Si se ha producido una fractura, por ejemplo, no es recomendable que nosotros empecemos con ácido solendrónico en ese momento. ¿Ok? Nosotros lo que buscamos, porque eso lo maneja endocrinología, ¿no? Si el paciente ha llegado, primero va a pasar por endocrinología y va a recibir su indicación de manejo con ácido solendrónico de acuerdo a su dosis, etc. Esto se coloca y en el interín puede haberse producido algún tipo de lesión. Pero nuestro protocolo no incluye el hecho de hacer, ninguna intervención si es por fractura. Si es un paciente que va a recibir una osteotomía, nosotros idealmente esperamos después de 4 semanas para empezar a plantear ya la posibilidad de una osteotomía. O sea, 4 semanas post aplicación, un mes. Idealmente 2. Perfecto. Doctor, entonces le pregunto, ¿una deformidad de osteogénesis imperfecta puede existir o coexistir? Un antecurvatum, un recurvatum, un retrocurvatum, ¿cómo planifica los 3 planos? ¿Cómo planifica para hacer una osteotomía, qué sé yo? De la misma manera que lo expliqué, pero en los 3 planos. Gracias por la pregunta, esa es una pregunta muy interesante que siempre la discutimos a veces con los profesores, ¿no? Lo que ocurre con las deformidades es que exactamente no son monoplanares, son triplanares, ¿no? Porque incluso hay componentes rotacionales que pueden estar afectando al hueso. Pero lo que hacemos es, en la planificación, si es muy deformante, en el fémur proximal sobre todo, en esta deformidad encallado de Pastor, sabemos muy bien que se produce un severo antecurvatum y una rotación que al momento de hacer el abordaje a través de una sola osteotomía, pero conociendo muy bien la zona de deformidad, sobre todo en el plano frontal, podemos llegar a corregir las otras 2 deformidades con una osteotomía en cuña. Por eso hablaba de que tienes alternativas. Y entonces se puede corregir secundariamente el antecurvatum y de esa manera evitarte 2 osteotomías muy pequeñitas, muy cercanas que podrían utilizarse para corregir ese mismo problema, porque sabemos muy bien que 2 osteotomías muy cercanas tampoco es ideal para un hueso, ¿no? Pero sí planificamos en los 2 planos idealmente. Gracias. ¿Alguna pregunta más en sala? Reinaldo. ¿Para la elongación usa, doctor? ¿Para la elongación usa el clavo? ¿Perdón? Para elongación. Usa el clavo. No como un procedimiento habitual. Definitivamente el último caso que presenté es una opción que después de varias alternativas y de discutirlo en una junta médica es que se decidió hacer eso por el severo acortamiento que tenía. Se puede hacer un alargamiento sin necesidad de utilizar un clavo que tiene estas características y al ser tan largo, pero recuerden que inicialmente también tenía una deformidad y que además al ser un hueso desprotegido, si solamente se utilizaba para la corrección de la deformidad el fijador externo y a la vez se producía el alargamiento, podían haber fallas
así que queríamos estar seguros de que realmente funcionara primero su metabolismo óseo. Por esa razón es que se utilizó, pero claro, no es de rutina, ¿no? Gracias, doctor. Gracias. Perdón, doctor Quispe, ¿puedo hacer un comentario sobre la última pregunta? Sí, claro. En cuanto al uso del clavo para elongación, hay varios estudios hechos por el doctor Paley que lo utiliza más que nada cuando tiene que hacer tratamientos combinados de pseudoartrosis congénita La tibia. y un alargamiento. Lo que permite el clavo es retirar el fijador externo justamente meses antes de lo que se haría normalmente, porque queda el clavo como tutor protegiendo el callo del óseo. Ahora cada vez más y más están haciendo alargamientos óseos sobre clavo endomedular, no necesariamente sobre telescópico, porque eso se hace nada más que en niños, pero también en adolescentes que terminaron crecimiento, utilizando otros tipos de clavos para hacer lo que se llama elongación sobre clavo endomedular, que presenta muchas ventajas. Pero pueden seguir, hay varias publicaciones hechas en los últimos 18 meses sobre la utilización y sobre el uso de tanto el clavo de Facie-Duval como Slim en elongaciones con fijador externo. Claro, sí, o sea, definitivamente sí que quisiera también completar, ¿no? Sí, o sea, la técnica si hablamos ya de términos generales, la técnica de alargamiento sobre clavo es definitivamente algo que se va realizando hace mucho tiempo. De hecho, ahora existen pues los clavos magnéticos como el Precise, ¿no? Que son clavos que ahora los implantas y que a través de ondas electromagnéticas no necesitas tener un fijador externo fuera, te ayudan al crecimiento, ¿no? Entonces, sí, el doctor Paley y en el Mount Sinai también hacen bastante técnica de lengthening, o de alargamiento sobre clavo, pero claro, nuevamente, aquí en el caso específico del Fassier-Duval, por ser telescopado, ayuda en el alargamiento de un niño y sí reduce el tiempo de mantener el fijador externo, que es algo que es lo que más molesta, digamos, en cualquier alargamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta más? La doctora Natividad Villar Flores tiene la mano alzada. Tal vez quiera preguntar, doctora. Un segundito, Paola, que voy a permitir que pueda abrir el micrófono. Ahora sí. Listo. Que active su micrófono, que ya puedo hacer la... ¿Lo tiene para activar? Miguel Martínez también está con la mano levantada. Hola. Sí, creo, no están, Sí. no escuché. Doctora Natividad, ¿podría activar su micrófono, por favor? Creo que no. Buenos días, buenas tardes acá en Perú. Mi pregunta es, tuve un niño con osteogénesis de 14 años, una fractura de fémur. Vino ya después de 5 meses con esa fractura, pero la angulación, el fémur derecho, la angulación fue bastante grande, amplia, y solo se le puso un tratamiento con
ortopédico, ¿no? No se lo operó porque la fragilidad de huesos era bastante marcada. Cada cirugía que se le hacía era, en vez de mejorar, era causarle más problemas. En ese caso, ¿qué se le podía, Doctora, qué se le La, podría al paciente otorgar o doctora, la pregunta ¿es una fractura diaficiaria, proximal? diaficiaria tercio medio? Bueno, entiendo que si es un paciente con fragilidad ósea, adolescente ya, y que tiene pues este tipo de fractura que no ha podido consolidar, los clavos Fassier todavía podrían ser utilizados si no hay una consolidación, o perdón, ausencia de la fisis, ¿no? Si todavía hay presencia de la fisis se podría utilizar un Fassier Duval, pero si no, también hay otra alternativa, que en Perú ya está próximo probablemente a tenerla, que serían los clavos GAP, que son unos clavos especialmente diseñados para adolescentes y adultos, que tienen justamente la particularidad también de ser clavos con diámetros adecuados para este tipo de pacientes y que pueden evitar los problemas secundarios que se obtienen con otro tipo de material que normalmente se utiliza en los adultos. Si usted está en Perú, porque le entendí que está acá, podemos compartir el caso con los chicos de Suricorp y verlo, y ver qué otras alternativas podríamos tener, pero el tratamiento conservador probablemente no sea lo ideal porque lo está combinando a tener mayores complicaciones, creo yo. Ok, gracias, doctor. Entonces, tomaré su palabra. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay. Yo sí quisiera hacer algunas reflexiones finales. La evolución de la ciencia y la tecnología no se detiene, ¿no? El clavo Fassier Duval no es perfecto tampoco. Hay que tomar en consideración algunas cosas respecto sobre todo a la estabilidad rotacional. No tiene estabilidad rotacional, es un clavo que, o sea, no tiene como tal, se puede tratar de producir estabilidad rotacional como con la inserción de un pin, sobre todo en los clavos en los que las epífisis sean muy pequeñitas, pero está también en proceso de poder integrarse la estabilidad rotacional, y por ahí de repente Ariel podría ayudarnos un poco con este tema de cómo va la investigación, porque sería ideal. Ahí no tendríamos que inmovilizar al paciente postoperatoriamente con ya sea con una férula larga o con un yeso muslopedio, dependiendo de qué es lo que se ha operado, como lo vieron al inicio en la corrección del niñito en los 4 miembros. Entonces requiere de un periodo de inmovilización, requiere de mantener el eje rotacional adecuadamente, y es definitivo. Esto no va a acabar acá, va a seguir existiendo innovaciones tecnológicas que van a permitir probablemente tener mejorías en todos los implantes que se utilizan, y esa es otra de las razones, ¿no? O sea, de que nosotros debemos estar pues siempre al pendiente de que lo que mejor podamos ofrecerle al paciente va a ser no solamente lo que esté llevado a la ciencia y la tecnología, sino a hacerle el menor daño posible. Gracias. Ariel. Sí, hay con respecto a la estabilidad rotacional, creo que hay, no se ha visto todavía o sea, científicamente o estadísticamente que haya un problema de rotación externa del miembro o inestabilidad. Sí es una hipótesis planteada que muchos médicos en este momento están tratando de resolver con pequeñas placas, inclusive placas maxilofaciales de 2 tornillos que lo colocan en la parte de la osteotomía, como para darle estabilidad rotacional al hueso, no necesariamente al implante.
Sí estamos trabajando en el tema de estabilidad rotacional y de fijación, porque también hemos visto que la migración en muchos casos, sobre todo en tibia distal, sigue siendo un problema, y es lo que hemos últimamente incorporado los PEGs, que son una manera más segura de fijarlo. En cuanto eh, al tratamiento posoperatorio, Raúl, has visto que el doctor Esposito simplemente Sí, controla la rotación en los primeros días con un almohadón en la parte externa de la pierna. El doctor Facier utiliza medias lab posteriores. Otros médicos, o sea, lo que sí es contraindicado es el uso de spica, el uso claro. de Férulas, por eso, siempre férulas. porque en realidad una de las cosas que no sé si quedó claro para algunos de los médicos, que como es un abordaje anterogrado y que no se abre ninguna articulación, el paciente puede volver a hacer rehabilitación a las pocas semanas postoperatorio, teniendo un soporte externo, teniendo una ortosis. Una ortesis de bajo rodilla o bajo cadera. Entonces, el tema de estabilidad rotacional, haciendo osteotomías percutáneas, haciendo a lo mejor osteotomías en cuña que sean estables, el problema de rotación no es un problema que, ya lo digo, es más teórico que realmente un tema demostrado. Sí, de todas maneras, es una inquietud y es algo en lo que estamos trabajando. Perdón, doctor, la última. Bueno, nosotros actualmente tenemos 2 pacientes acá con el doctor, donde se ha colocado los clavos Steinmann en forma de bastón. Para evitar justamente ese temor de la rotación, nosotros colocamos una bota corta con la cruz de San Andrés, no sé si conocen. Es una bota corta con... Sí, sí. Y esperamos algún día, doctor, que usted esté para mostrar al paciente y cambiar por el clavo, que usted tiene mucha experiencia, ¿no? Perfecto. Sí, sí. O sea, sí, sí, definitivamente ese tema de la actitud rotacional, si bien es teórico, es un concepto completamente teórico, sí. O sea, el doctor Esposito tiene mucha experiencia también en la forma como hace la osteotomía, de tal manera que queda como una especie de muesca que te traba la rotación. Pero hay que hacer digamos, la práctica frecuente y entender cómo funciona también nuestro cuerpo para ver si hay este tipo de complicaciones. El protocolo nuestro sí implica la ferulización por algunos días. Bueno, y cuando quieran, sí. O sea, estoy presto a colaborar. Gracias, doctor. Bueno, si ya no hay otra pregunta o inquietud. Bueno, la palabra, por favor. El nombre, no sé si me escucha. Sí, sí, ¿Se sí. escucha? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, a nombre del Servicio de Ortopedia Pediátrica del Materno Infantil de La Paz, que Bolivia, queríamos agradecer al doctor Quispe por su presentación y a Surgicorp y BioPro Bol acá en Bolivia por la presentación. En definitiva, recién está el clavo llegando a nuestro medio y para nosotros es súper importante para tratar a nuestros pacientes. Tenemos en vista un par de pacientes y seguramente lo vamos a invitar al doctor Quispe y lo vamos a tener junto a nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor. No, gracias nuevamente a ustedes. Entonces estamos ahí en contacto y igual cualquier cosa, Manuel lo puse en mi presentación, pero ahí tienen también mi correo o mi teléfono. Podemos charlar sin ningún inconveniente sobre algunos casos o los casos que ya tengan, ¿no? Muchas gracias, doctor Quispe, por su excelente presentación. Gracias, Ariel, por los aportes
por tu participación también. Gracias a los doctores del Materno Infantil de La Paz, un saludo y esperamos estar pronto por allá con el doctor Quispe. Y bueno, y gracias a todos los participantes, ¿no? Ya damos por finalizada esta charla.